Veamos nuestro siguiente ejemplo, que nos dice así: mediante las leyes y teoremas lógicos, simplificar la siguiente fórmula proposicional. Tenemos un ejercicio un poco más compuesto en comparación con el anterior que hemos visto, y hay una característica nueva que se presenta en este ejercicio. Como podemos verificar, yo veo que se presenta una condicional. En los ejercicios usualmente que se presentan en las simplificaciones de las proposiciones lógicas, cuando nosotros nos presentemos o cuando se nos presente operadores condicionales, como en este caso, operadores bicondicionales y tal vez operadores de la O exclusiva, o XOR también le hemos llamado el operador, entonces tendremos que recurrir a las equivalencias lógicas correspondientemente y preferentemente deberemos, antes de trabajar, hacer la verdadera y la correspondiente conversión. Por lo tanto, en este ejercicio, démosle la respuesta correspondiente. Lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio que estamos analizando, como ya vemos, es desarrollar mediante el teorema o la definición de la condicional la equivalencia lógica adecuada para este primer paréntesis. Bueno, entonces veamos la tabla correspondiente. Acá las tenemos a nuestro formulario. Me dice la definición de la implicación. Ya lo tenemos. ¿Ah? Acá lo tenemos. Es el teorema número 13 de nuestro formulario de leyes lógicas. Me dice que si nosotros tenemos una implicación en dos proposiciones simples, esas van a ser equivalentes a la negación de la primera, el O inclusivo, y copiar la segunda tal como está. Entonces apliquemos este concepto en el ejercicio. Vamos a aplicar la definición de la condicional como le hemos mencionado. Entonces decimos que la proposición se nos queda de esta forma. Vamos a analizar nuevamente nuestro formulario. Verificamos lo siguiente. Tenemos, dice, de que vamos a negar a la primera de las proposiciones. Por lo tanto, nuestra primera proposición que estábamos agarrando era la negación de P. Por lo tanto, al convertir mediante la definición de la condicional, esta va a ser negada dos veces. Y vamos a cambiar el operador, que ya no va a ser la condicional. Dice que vamos a colocarle su equivalente, que va a ser el O inclusivo. Obtenemos en acá lo inclusivo y vamos a copiar, me dice, a la segunda proposición tal cual. Al otro paréntesis le estamos dejando tal cual. No le hemos tocado para nada, lo copiamos tal como está. Sigamos analizando el problema mediante la utilización de nuestras leyes lógicas. Antes de poder seguir, yo veo que en esta parte del paréntesis y de la doble negación se presenta una regla característica de una de las leyes lógicas. Y estamos hablando de la primera ley de las leyes de negación, que me dice que cuando tenemos una doble negación, esta simplemente es equivalente a la proposición que estemos analizando. En este caso, haciendo la aplicación de la ley de la negación, de la primera ley de la negación, tendremos el siguiente resultado. Tendremos a simplemente P, el operador O inclusivo, Q que lo estamos copiando y todo el segundo paréntesis que lo estamos copiando tal como está. A partir de eso tenemos que seguir analizando. Estamos, por si acaso no se olviden, colocando las reglas o las leyes lógicas en cada uno de los pasos que vayamos ejecutando. Sigamos analizando nuestro formulario de leyes lógicas. Veamos qué más podemos utilizar en este ejercicio. Si se fijan bien, yo tengo por acá el corchete que no me altere en nada en el ejercicio. Como es una proposición que la tenemos, entonces yo podría tenerla simplemente como paréntesis, pero en este caso se está quedando como el resto anterior que me quedaba, ¿no? del elemento, para que no exista ninguna confusión. Entonces decimos: ¿qué aplicación, qué teorema podremos aplicar? ¿Será que existe independientemente por separado alguna ley que me relacione independientemente por separado a esas proposiciones compuestas? Yo veo que no existe ninguna. Pero sí podemos hacer una aplicación. Fíjense que yo veo que se repite P. También se está repitiendo nuevamente P.
también se repite su operador o inclusivo en el segundo paréntesis y las segundas proposiciones no son las mismas, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis hacia fondo, podremos ver de que esto es como si fuera para mí el desarrollo de la propiedad o de las leyes distributivas. Si se fijan bien, es como si tuviéramos esta fórmula proposicional expresada en su fórmula final y nosotros tenemos que buscar la manera de que nos quede de la forma inicial. En este caso estamos viendo de que el operador o inclusivo se repite en ambos paréntesis o corchete y veo que se asemeja mucho a nuestra regla número 15 de las leyes distributivas. Por lo tanto, también se está repitiendo nuestro primer operador o nuestra primera proposición, que en este caso es P, igualmente como en la fórmula. Y decimos que vamos a aplicar, en este caso, la inversa de las leyes distributivas. En este caso, vamos a partir del resultado final o de la equivalencia que estamos viendo hacia la izquierda. Es decir, vamos a colocar, en vez de todo esto, vamos a colocar su equivalencia lógica por acá. Por si acaso, este procedimiento que estamos viendo es uno de los más utilizados, uno de los más recurrentes en esta parte de demostraciones. Por lo tanto, decimos de que vamos a aplicar la ley distributiva en forma inversa, como lo habíamos mencionado, y me quedaría de esta forma. No tenemos a P que se repite, le estamos sacando fuera del paréntesis. Tenemos al O inclusivo que también lo estamos sacando fuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis simplemente me están quedando la proposición Q y la proposición no Q con el operador de la conjunción o el operador AND. Por lo tanto, nosotros verificamos nuevamente nuestros formularios y podemos verificar que lo que está dentro del paréntesis es algo muy similar al anterior ejercicio que habíamos visto, que simplemente es las leyes de la negación. Si tú tienes, me dices, las leyes en su regla número 8, la proposición con el operador de la conjunción y la negación de la misma proposición, entonces esto es equivalente a ser falso. Todo lo que está dentro del paréntesis, en otras palabras, es equivalente a ser falso. Acá lo tenemos. Por último, otra vez identificamos nuestro formulario. Fíjense que estamos ordenando todas las leyes o teoremas que estamos utilizando, lo estamos colocando en forma ordenada para que podamos explicar qué es lo que estamos haciendo en cada paso. Bueno, sigamos entonces. Por último, verificamos que nuestro ejercicio, ya en su parte final, tiene relación con una de las leyes o teoremas lógicos que tenemos por este lado. Y este está relacionado a las leyes de identidad. Me dice la número 10 en las leyes de la identidad que si tú tienes a la proposición el O inclusivo y además una proposición falsa, este es equivalente simplemente a ser la misma proposición inicial. Es decir, que todo esto de acá simplemente para mí resulta P, la misma proposición inicial con la que estábamos analizando por la segunda ley de la identidad. Por lo tanto, hasta acá terminamos este ejercicio.